Los modelos computacionales que hemos estudiado hasta el momento, dados por máquinas de estado finito y Pushdown Automata, son modelos que no son de propósito general. Esto lo podemos ver porque, por ejemplo, una máquina de estados finitos, o FSM, tiene una cantidad de memoria que está limitada al número de estados que la máquina tiene. Y en el otro caso, en el caso de un Pushdown Automaton, aunque se tiene una memoria que en teoría está ilimitada, esta memoria está representada por un stack. Y un stack tiene una forma de acceder a los elementos de forma muy limitada, siguiendo el esquema LIFO, donde el último elemento que se ingresó es el primero que se puede leer. Last in, first out. En este sentido, Alan Turing, en 1936, presentó un modelo de cómputo general que actualmente conocemos como máquinas de Turing. Y este modelo, al menos en teoría, tiene la misma capacidad de cómputo que un lenguaje de programación moderno. Estas máquinas estaban dadas por un algoritmo de control, o que comúnmente se le llama control finito, el cual es básicamente una máquina de estados. Entonces podemos decir que aquí tenemos estados, que de alguna manera hay transiciones entre esos estados. Y la forma de procesar un string está dado por una cinta. Esta cinta o tape es muy similar a la que vimos en los PDAs, en los Pushdown Automata. Y aquí tenemos caracteres, vamos a decir que tenemos ceros y unos, un alfabeto binario. Y la diferencia principal contra un PDA y lo que lo hace de propósito general es que podemos acceder a los elementos de esta cinta, pero podemos avanzar hacia adelante y hacia atrás. Y aunque accedemos a estos elementos de uno en uno, es decir, no es acceso aleatorio, el hecho de que podamos retroceder hace que podamos representar prácticamente cualquier modelo computacional. Algo que es importante, tenemos la cinta con ceros y unos, pero tenemos que indicar de alguna manera que la cinta está vacía o cuando ya el string que estamos procesando termina. Y para esto la convención es usar espacios en blanco que están representados por este símbolo. Es importante notar que este símbolo de espacio en blanco que dibujo aquí no debe ser utilizado para nada más que representar que esa celda en la cinta está vacía. Es decir, que la celda, que a partir de ahí el string que se está procesando ya terminó. Entonces tenemos esta máquina de control que está accediendo a los elementos de esta celda. Para esto lo que sucede es que esta read head de la máquina va a ir accediendo elemento por elemento. Así se va a ir moviendo, por ejemplo, primero lee este 1, luego lee este 0, se mueve a la siguiente posición, luego lee la siguiente posición y así va cambiando de posiciones. Y a través de estos movimientos, a través de estas operaciones, va a ir leyendo los elementos de entrada con la posibilidad de retroceder. Es decir, puede moverse hacia la izquierda. Así entonces, tenemos aquí la read head, tenemos que esta es nuestra cinta o tape y cada elemento es una celda o cell. Algo que es importante mencionar, que dentro de esta máquina de estados que representa el control de la máquina, lo que tenemos son, como dijimos, estados, pero tenemos un solo estado que va a ser las veces de un estado accept, que vamos a llamar QA. Es decir, cuando entremos a este estado, el string se va a aceptar y en ese momento el cómputo termina. Es importante, esta es una característica importante de las máquinas de Turing. Para aceptar un string se entra a este estado y una vez que se entra, ahí acaba el cómputo. Es decir, se dice que el programa se detuvo o, como se conoce más comúnmente, hold. Alternativamente, cuando un string no va a ser aceptado, se entra a un estado reject, donde, de nueva cuenta, una vez que entramos a este estado, el cómputo termina y el string se rechaza. En este caso también se dice que el programa hizo hold. Entonces, un programa puede terminar ya sea entrando a un estado de reject o de rechazo y a un estado de accept. Alternativamente, podría darse el caso que el string se continúe procesando de manera indefinida y la máquina nunca entre a un estado hold. Ahora, de forma más formal, vamos a definir formalmente esta máquina de Turing, y la cual está dada, bueno, ya dijimos que tenemos una cinta, tenemos esta máquina de estados que hace las veces del control finito, y lo que tenemos es que esta máquina de Turing está representada por una tupla, un tuple de 7 elementos. En este caso, es nuestro set de estados, el alfabeto del string que estamos procesando, es decir, el alfabeto de entrada. Tenemos también un alfabeto para la cinta. Recordemos que cuando estamos procesando en la cinta podemos tener ceros y unos, vamos a decir que ese es el caso, pero va a llegar un momento en que vamos a tener caracteres en blanco, espacios en blanco. Esos caracteres tienen que formar parte del alfabeto de la cinta. Por lo tanto, la cinta, el alfabeto de la entrada, tiene que ser parte del alfabeto de la cinta. Este alfabeto gamma, que va a ser el alfabeto de la cinta, tiene que contener al menos los mismos elementos del alfabeto de entrada más este carácter en blanco.
Vamos a ver también que usualmente hay otros caracteres en la cinta, en el alfabeto de la cinta. Por ejemplo, para representar caracteres que ya hemos leído, comúnmente utilizamos X y también Y. Tenemos el set de estados, que son los estados de la máquina de control. Tenemos el alfabeto de los elementos de entrada. Tenemos el alfabeto para la cinta. Tenemos la función de transición, que ahorita vamos a explicar al final. Tenemos un estado inicial, que este estado inicial es un estado que pertenece al set de estados. Tenemos un estado accept, que también es un estado que pertenece al set de estados, y un estado reject. Notemos, solamente tenemos un estado accept y solamente tenemos un estado reject. Recordemos, estos son los estados que si llegamos, la máquina hace halt, es decir, se detiene, el cómputo ahí se para. Y finalmente, tenemos aquí cómo es la función de transición. Cuando estamos leyendo una posición en la cinta, también estamos en algún estado. Al momento de leer un carácter en la cinta, por ejemplo, leer este carácter 1, y estar en algún estado, lo que vamos a hacer es movernos a un nuevo estado y tenemos la posibilidad de escribir un nuevo carácter en esta cinta. Como por ejemplo, podemos decir que escribimos el carácter X y una vez que escribimos este carácter X o lo dejamos tal cual, lo que vamos a hacer es movernos a la siguiente posición. Y en este caso nos vamos a mover, vamos a decir que a la derecha. Si estuviéramos en la posición inicial, nos quisiéramos mover a la izquierda, por ejemplo, si estuviéramos aquí y dijéramos muévete a la izquierda, lo que va a pasar por definición es que te quedas en el mismo lugar. Como que te tratas de moverla a la izquierda, pero chocas con pared y te quedas ahí mismo. Entonces, de nueva cuenta, estamos en un estado, leemos un carácter y como resultado nos vamos a otro estado, escribimos algún carácter en esta posición, vamos a decir que lo reemplazamos por una X y luego nos movemos a otra posición en la cinta. Vamos a decir que nos movemos a la derecha. Las únicas opciones son movernos a la derecha o movernos a la izquierda de un lugar en un lugar, es decir, de uno a uno. Así tenemos que la función de transición está dada por el estado en el que nos encontramos y el carácter de la cinta. Notemos que estamos leyendo el carácter de la cinta, no estamos limitados a un carácter del alfabeto de entrada. Recordemos que el alfabeto de entrada es un subconjunto del alfabeto de la cinta. Y esto es porque van a haber ocasiones donde vamos a leer caracteres que pertenecen a la cinta pero no son parte del alfabeto de entrada. Y el ejemplo mínimo, el espacio en blanco. El espacio en blanco, cuando lo leamos, nos va a indicar que ya terminamos de procesar el string. Por lo tanto, tiene que ser parte del alfabeto de la cinta, pero no es parte del alfabeto de entrada. Entonces, estamos en un estado, leemos un carácter del alfabeto de la cinta, que puede ser un carácter que también pertenece al alfabeto de entrada, o puede ser otro carácter, como el espacio en blanco. Y esto nos va a llevar a otro estado. Vamos a poder escribir otro carácter en la posición que estamos leyendo actualmente, es decir, la posición en la cual está apuntando nuestro read head. Y además vamos a generar un movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Con esto tenemos una cantidad de memoria que nos permite regresar para leer caracteres que ya procesamos. Y aunque es avanzando de uno en uno, nos permite muchísima flexibilidad. Y en este sentido, la máquina de Turing es un modelo computacional de propósito general. Y esta es la definición formal de una máquina de Turing. Y ahora vamos a hacer un ejemplo que nos permita ver cómo hacemos estas transiciones entre estados y cómo vamos leyendo los elementos en la cinta. Vamos a empezar con este ejemplo. Primero que nada vamos a estudiar cuál es el lenguaje. Es el lenguaje que contiene n número de ceros seguido por la misma cantidad de unos. Como por ejemplo este string que tenemos representado acá. Y primero que nada vamos a estudiar cuál es la forma, cuál es la lógica en la que va a funcionar nuestra máquina de Turing. Para esto, lo que vamos a hacer es, estamos en algún estado, en el estado inicial, y así leemos el primer carácter. Leemos este carácter que sería un 0, y lo que vamos a hacer es que cuando leamos un 0, vamos a marcarlo con una X. Entonces, marcamos este carácter con una X, y lo que vamos a hacer ahora es movernos hacia la izquierda. Ahora apuntamos en esta posición. Leemos este 0, y lo que vamos a hacer es ahora es saltarnos todos estos ceros, hasta que encontremos un 1. Y cuando encontremos un 1, también lo vamos a marcar. Lo vamos a marcar, en este caso, con una Y. Y por eso les decía que el número de caracteres en el alfabeto de la cinta es mayor al número de caracteres en el alfabeto del string de entrada. Y así entonces, nuestro algoritmo lo que va a hacer es marcar ceros y luego encontrar su equivalente o correspondiente 1. Marcarlo también y luego regresarnos. Vamos a regresar este 0, vamos a regresar este 0, vamos a regresarnos y vamos a encontrar una X. En el momento que encontremos que este carácter ya fue marcado, que encontremos una X, lo que vamos a hacer es avanzar a la derecha y repetir el proceso. Vamos a marcar ahora este 0. Y de nueva cuenta, vamos a avanzar la posición a la que apunta el head, nuestro read head, hasta que encontremos un 1 que corresponda con ese 0 que acabamos de marcar. Por ejemplo, vamos a encontrar esta Y, y vamos a decir, ok, vamos a seguir buscando. Encontramos que aquí hay un 1 y lo marcamos.
Y una vez que lo marquemos, repetiremos este proceso donde iremos de regreso hasta que encontremos una X y luego nos regresamos y leemos este 0, lo marcamos, y luego vamos avanzando hasta que encontremos este 1, lo marcamos, y luego regresamos, encontramos esta X, avanzamos a la derecha, marcamos este 0, y así seguimos avanzando hasta que encontremos este 1. Ahora, es importante que aquí regresemos. Como no sabemos si ya terminamos de consumir los ceros, en este caso podría ser fácil pensar que, bueno, ya marcamos todos los ceros, ya marcamos todos los unos, pero no sabemos si ya terminamos de marcar los ceros. Tenemos que regresar, encontrar una X que indica que marcamos los ceros y luego avanzar a la derecha y encontrar una Y. Si esa condición se da, quiere decir que terminamos de marcar todos los ceros y ahora vamos a seguir avanzando hasta que encontremos otro carácter diferente a la Y. Por ejemplo, si aquí encontráramos un 1, eso nos indicaría que este string contiene más unos que ceros y por lo tanto no está dentro de este lenguaje. Por lo tanto, en ese caso entraríamos a un estado reject. Sin embargo, si encontramos el carácter que representa el espacio en blanco, quiere decir que terminamos de marcar ceros, terminamos de marcar unos y la cantidad de ceros y unos es la misma. Por lo tanto, vamos a movernos a un estado de accept. Entonces, esta es la lógica que va a seguir nuestro modelo computacional o nuestra máquina de Turing y ahora lo que vamos a hacer es implementar dicha máquina de Turing. Para esto vamos a empezar como usualmente hacemos con un estado inicial, cual vamos a llamar Q0, y vamos a representar este proceso que seguimos con este ejemplo ahora en las transiciones de nuestra máquina de Turing. Para esto nos conviene ir siguiendo de nueva cuenta un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo 0, 0, 1, 1, 1. Entonces dijimos que lo primero que vamos a hacer es leer este 0 para avanzar al siguiente estado. La representación, la notación que vamos a seguir en una máquina de Turing es la siguiente. Vamos a movernos de Q0 a este estado que vamos a llamarle Q1, siguiendo esta notación. Es decir, leemos un 0, estamos en el estado Q0 y esto nos va a permitir, dijimos que vamos a poder escribir un carácter en la cinta, es decir, esta posición la vamos a sobreescribir con una X. Por lo tanto, vamos a escribir una X y después vamos a avanzar nuestro head de lectura, nuestro read head, a la siguiente posición. Por lo tanto, nos movemos a la derecha. Esta es la notación que seguimos con una máquina de Turing. Es decir, primero leemos un carácter, este es nuestro carácter, leemos. Nos vamos a una siguiente configuración donde lo que vamos a hacer es escribir un carácter, escribir y movernos hacia la derecha. Move right. Ahora, si por ejemplo quisiéramos dejar el string, el carácter sin cambios, vamos a leer un carácter 0 y lo que vamos a hacer es escribir un 0. Esto lo vamos a seguir viendo ahora que continuamos con este ejemplo. Esta es la forma en la que indicamos las transiciones en una máquina de Turing. Y ahora, estamos en esta posición, en el estado Q1. Ya habíamos dicho que ahora que vayamos procesando los ceros, lo que vamos a hacer es dejar este 0 intacto y seguir avanzando hasta que encontremos un 1. Por lo tanto, vamos a quedarnos en este estado. Este estado va a ser como un estado, vamos a leer ceros hasta que encontremos un 1. Entonces, este estado lo que va a hacer es leer este 0, dejarlo intacto, es decir, escribiendo un 0, y nos vamos a mover a la derecha. Si estábamos procesando este segundo 0, entonces lo dejamos intacto, es decir, lo leemos, escribimos otra vez un 0 y nos movemos a la derecha. Y ahora estamos en esta posición, pero todavía en el estado Q1, donde leemos un 0, lo dejamos intacto y nos movemos a la derecha. Y ahora nos vamos a este lugar, a esta posición en la cinta, donde lo que vamos a hacer es leer un 1. Y ahora, cuando leemos un 1, lo que hicimos en esta lógica es que vamos a sobreescribir este 1 con una Y y la transición al siguiente estado va a estar dado por leemos un 1 y lo que vamos a hacer es sobreescribirlo con una Y y recordemos que lo que vamos a hacer es movernos hacia la izquierda hasta que encontremos una X y nos movemos hacia la izquierda. Y aquí, por ejemplo, entonces sobreescribimos este con una Y y nos movemos hacia la izquierda. Vamos a llamar a este estado Q2 y ahora estamos apuntando a este 0. Entonces, no vamos a hacer nada, vamos a dejar este 0 intacto y nos vamos a mover hacia la izquierda hasta que encontremos una X. Por lo tanto, en este estado Q2, lo que semánticamente estará representando es leemos ceros, los dejamos como ceros y nos movemos hacia la izquierda hasta que encontremos esta X. Y así vamos a movernos al siguiente estado. Cuando leamos esta X, vamos a decir, estamos ahora en esta posición, leemos la X, lo que vamos a hacer es dejarla tal cual, pero nos vamos a mover a la derecha. Y ahora, notemos, ¿qué es lo que pasa acá? Estamos en este estado, vamos a llamarlo temporalmente, es más, ni siquiera vamos a ponerle nombre. Y lo que vamos a hacer cuando estemos en este estado y leyendo un 0 es marcar este 0 como X y movernos a la derecha y repetir el proceso que ya veníamos haciendo. La lógica de al estar en este nuevo estado, es exactamente la misma que cuando estamos arrancando el proceso de la máquina, porque vamos a leer un 0, vamos a sobreescribirlo con una X y nos vamos a mover a la derecha, hasta llegar al estado donde avanzamos estos ceros hasta encontrar un 1. Por lo tanto, no es necesario incluir un nuevo estado,
sino simplemente podemos poner una transición que nos lleve de nuevo al estado inicial, al estado Q0. Vamos a poner esto así. Y esta transición va a estar dada efectivamente, como ya habíamos dicho, por leer una X, sobreescribir la X y movernos a la derecha. Entonces, estamos ahora sí apuntando con este 0, y lo que vamos a hacer con esta lógica es leer este 0, que es este 0 de acá, escribirlo con una X y movernos a la derecha, y estamos ahora en esta posición. Y ahora entramos al estado Q1, que es, hasta el momento, lee ceros, déjalos sin tocar y muévete a la derecha. Entonces lo dejamos sin tocar, nos movemos a la derecha, pero aquí entramos a un punto en el que ya estamos leyendo un carácter diferente, un carácter que no habíamos procesado. Solamente tenemos transiciones hasta el momento para ceros y para unos. Entonces lo que vamos a hacer es agregar una transición aquí mismo en el estado Q1 que nos permita leer una Y, dejarla como Y o Y, entonces dejarla tal cual sin tocar y movernos al siguiente punto hasta que esté dado por esta transición donde leemos un 1. Entonces aquí mismo, en esta transición de Q1 a Q1, vamos a agregar una transición que sea lee una Y, déjala sin tocar y muévete a la derecha. Entonces Q1 realmente es un estado que su semántica lo único que hace es lee un carácter, déjalo sin tocar y muévete a la derecha. Es decir, hasta que encuentres un 1. Así nos movemos al siguiente carácter, encontramos un 1 y ahora lo sobreescribimos con una Y y nos movemos a la izquierda porque vamos a seguir buscando hasta que encontremos la X para luego seguir cruzando los elementos, es decir, marcando los elementos. Entonces llegamos al estado Q2, que hasta el momento está indicado con una transición que es todos los ceros que encuentres, déjalos intactos y muévete a la izquierda hasta que encuentres una X. Sin embargo, al momento de haber escrito aquí este 1, que voy a marcar aquí en verde para que sea notorio, al momento de haber representado este 1 por un Y, estamos apuntando en esta localidad. Entonces tenemos que estamos en este estado Q2, pero tenemos transiciones definidas para un 0, para una X, pero no tenemos para la Y. De tal forma que aquí vamos a tener que agregar una posible transición más que va a ser muy similar a la que agregamos ahora en Q1. Si tenemos una Y, la dejamos intacta sin tocar y nos seguimos moviendo a la izquierda. Entonces nos movemos a la izquierda. Ahora vemos un 0 dado por esta transición. Leemos un 0, lo dejamos intacto y nos movemos a la izquierda. Vamos a la izquierda y estamos en este punto. Y ahora lo que vamos a hacer es que estamos viendo una X, entonces decimos que el cambio de estado va a estar dado por esta transición, y esta transición va a decir, ok, leíste una X, déjala como tal, déjalo sin cambiar y muévete a la derecha. Entonces dejamos esta X y nos movemos hacia la derecha, que estaría en este punto. Y de nueva cuenta ahora estamos en estado Q0, leemos un 0, lo cambiamos por una X y movemos a la derecha, y ahora entramos a este estado donde vamos a leer un número de ceros o de Y y movernos a la derecha. Leemos este Y entonces, leemos este Y hasta que encontramos un 1 y estamos en esta posición. Y ahora sí, marcamos este 1, estamos con esta transición que nos va a llevar a Q2, marcamos este 1 por un Y y nos movemos a la izquierda. Nos movemos a la izquierda, vemos una Y, nos movemos a la izquierda otra vez, vemos otra Y y ahora vemos que vemos una X. Entonces, esta transición nos lleva con una X, la dejamos intacta y nos lleva a Q0. Está dada la transición también por un movimiento a la derecha. Y ahora vamos a estar apuntando a esta posición, Y. Q0 tiene transiciones definidas para 0, pero no tiene transiciones definidas para Y. Entonces tenemos que agregar un estado al cual nos va a llevar Q0 en el caso de que vea una Y. Si vemos una Y, lo que vamos a hacer es dejarla tal cual, sin mover. Vamos como un Y y nos movemos a la derecha a la siguiente posición, donde vamos a leer esta Y. Vamos a llamar a este estado Q3. Y aquí, al leer esta Y, lo que va a pasar en este estado es que va a consumir todas las Y. Entonces va a tener una transición a sí mismo que sea lee una Y, sobreescríbela por una Y y muévete a la derecha. Ahora estamos acá. Repetimos hasta que llegamos acá. Recordemos que el string de entrada, después de que termina, la cinta tiene estos caracteres en blanco. Al leer esta Y, nos vamos a ir a una posición en la que vamos a leer este carácter en blanco. Y si llegamos a esta posición, después de haber hecho este proceso, vamos a haber llegado a un punto en el que el número de ceros coincide con el número de unos. Entonces, nuestro string pertenece al lenguaje, por lo tanto, ahora el siguiente estado, al momento de leer este carácter en blanco, va a ser el estado final, es decir, el estado que accept. Por lo tanto, esto vamos a dibujarlo con doble círculo, como estamos acostumbrados a representar los estados finales. Va a ser nuestro QAccept. La transición va a estar dada entonces por un carácter en blanco y vamos a escribir el mismo carácter en blanco para no sobreescribir esta posición. Estamos acá y listo. Y en ese caso aceptaríamos ese string. Sin embargo, ya con esto casi terminamos las transiciones.
Algo que es importante notar es que no están definidas todas las transiciones para nuestra máquina de Turing, para todos los caracteres que forman el alfabeto de la cinta. En este caso podemos decir que el alfabeto de la cinta está indicado por el 0, el 1, el espacio, así como la X y la Y. Esta máquina de Turing, si nos damos cuenta y la analizamos, es determinista. Por lo tanto, tendríamos que poner transiciones para cada uno de los caracteres posibles. Es decir, por ejemplo, tendríamos que poner transiciones de todas las transiciones que no están indicadas acá. Por ejemplo, acá tenemos 0, tenemos Y, tenemos X para el estado Q2. Nos haría falta poner una transición para un 1. ¿Sí? Entonces aquí nos haría falta una transición para un 1. De igual forma, por ejemplo, si el string empezara con 1, ese string de entrada podríamos decir que no está en el lenguaje que estamos analizando o en el lenguaje que queremos representar con esta máquina. Por lo tanto, aquí tendríamos que tener también una transición con un 1 que nos lleva a algún lugar. Sin embargo, por convención, lo que usualmente se acostumbra es que todas las transiciones que no están definidas, asumimos que van al estado QReject. Por acá tendríamos el estado QReject, y todas las transiciones que no vimos van a QReject. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir que de la Q0 se puede ir aquí a QReject con un 1, y no importa lo que haga, podemos decir que ese 1 se queda tal cual y se mueve a la derecha. Y una vez que entras a QReject, la máquina termina, es decir, se realiza el proceso que se conoce como halt. El cómputo termina y se acaba el proceso. Entonces, todas las transiciones que no pusimos, podemos asumir que se van a este estado. Por convención es lo que se hace. No se dibujan todas las transiciones que nos llevan a este QReject. Finalmente, si nos damos cuenta, n está definido para valores mayores o iguales a 0. Entonces, un string de la forma 0 caracteres 0 y 0 caracteres 1 representa el string vacío o el empty string. Por lo tanto, el string vacío también debería ser aceptado. Y hasta el momento no tenemos transiciones que nos permitan aceptar el string vacío. Para esto, la forma de representar un string vacío sería con una cinta que no contenga nada más que caracteres en blanco. Por lo tanto, Q0 puede irse también al estado accept. Esta transición va a estar dada por el carácter en blanco, va a llevar a otro, va a escribir un carácter en blanco y se mueve a la derecha. Esta transición también es importante ponerla. Y con esto terminamos el diseño de la máquina de Turing que nos permite aceptar strings o reconocer strings que pertenecen a este lenguaje. Notemos que siempre van a entrar a este estado de reject cuando el string no pertenece al lenguaje, o se van a aceptar en caso de que el string pertenezca al lenguaje. Decidable, porque existe una máquina de Turing que los decide, es decir, que determina si el string se acepta o se rechaza. No obstante, van a haber problemas donde una máquina de Turing puede ser que acepte o puede ser que no acepte un determinado string. Y no aceptar se refiere a que lo rechace, o que también puede hacer que entre en un loop infinito donde no se acepta y tampoco se rechaza. En este caso, si existe una máquina que puede aceptar strings que pertenecen al lenguaje, pero que no rechaza necesariamente strings que no pertenecen al lenguaje, se dice que son lenguajes recognizable. Espero que este video sea de utilidad. Muchas gracias.